Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar brevemente de la segunda parte de la trilogía del Mar Quebrado, que es Medio Mundo. Mismo contexto, pero nueva historia y nueva trama. Vamos a verlo. Alerta de spoiler. Tienes que saber que, aunque voy a hablar de Medio Mundo y no voy a destripar nada de su trama, sí que al hablar de esta novela comentaré sucesos que ocurrieron en la anterior. Así que por eso, si no has leído todavía esta novela, es mejor que te esperes a ver el vídeo. Y después de esta advertencia, empezamos. De Medio Mundo, lo primero que llama la atención es que cambiamos de protagonista. Uno se espera que cuando empatiza con un personaje en la primera obra de una trilogía, siga andando con ese personaje o con esos personajes a lo largo de toda la trilogía y que no cambien de protagonista cada libro. Como digo, esto al principio choca y deja un poco descolocado, pero para mí es algo favorable porque me pareció muy original y porque también es un truco que realmente no hace que perdamos de vista a Jarvis, sino todo lo contrario, lo eleva, lo convierte en un personaje mucho más interesante de lo que vimos en el primer libro, a pesar de no ser el protagonista directo de esta obra. Es decir, Jarvis, o el padre Jarvis, sigue teniendo un peso muy importante en la obra y de hecho es el eje que hace que todas las acciones y todas las consecuencias giren en torno a él como en un vórtice. Vamos, es el motor de todo lo que sucede. Ha pasado de ser un muchachito soñador al que le tocó ser rey en un mundo cruel a comprender cómo funcionan las tripas y el engranaje del mundo y convertirse en el motor de todo este universo. Lo que quiere decir que Jarvis en esta novela todavía se parece más a nuestro queridísimo tullido de la primera ley, Glokta. Personaje con luces y sombras, al que no le importa ser cruel cuando toca y que quiere tener el control de todos los acontecimientos, además de los problemas físicos que tienen. La primera obra fue muy interesante, muy entretenida, pero es que esta novela sube el nivel. Para mí, en cuanto a calidad literaria, incluso en calidad de trama, sube el nivel al menos 2 peldaños. Está mucho mejor, es mucho más interesante, partiendo del padre Jarvis al resto de personajes. Hay personajes nuevos como Skifir, creo que se pronuncia así, no lo tengo muy claro, que es un personajazo, pero es que Spina Batu se ha convertido, para mí, en uno de los mejores personajes de Abercrombie. Esto es subjetivo, para mí, digo, es mi opinión. Que podría estar perfectamente dentro del universo de la primera ley y no desentonaría para nada. Sí que es verdad que al igual que Jarvis a veces tiene reminiscencias de Glokta, Spina Batu me recuerda en ciertos aspectos al personaje de Ferro, otro personaje femenino muy interesante del universo de Abercrombie. Como decía, esta segunda parte eleva el nivel. De hecho, se parece más, un poquito más, a la primera ley en cuanto a acontecimientos, sobre todo en las batallas, que las hay, y muy chulas. Pero ya no solo eso, también se expande todo el mundo. Aquí no solo vemos a Grenlandia o Basterlandia o el lugar del trono del Alto Rey. Aquí el mundo se expande de una forma muy interesante en un viaje que recuerda, o al menos a mí me recuerda hasta cierto punto, a ese viaje que tuvo que hacer Ulises desde Troya. Ese viaje de retorno, que en este caso es de ida, con todas sus pruebas y obstáculos que hay que superar y donde se va forjando unos lazos entre los miembros de una embarcación que acaban convirtiéndose prácticamente en familia. A través de los ojos de esta tripulación podemos ver y conocer mejor el mundo que ha creado Abercrombie para esta trilogía. De hecho, estoy ahora con Media Guerra, llevo unas 100 y pico páginas y empiezo a pensar que me da pena que no se continúe, porque es muy interesante. También, volviendo a los personajes, aquí se nos presentan dos personajes nuevos. La protagonista indiscutible es Spina, como decía, pero también hay un personaje que me ha gustado mucho que se llama Brand. Me ha gustado mucho por sus características. Es un personaje fuerte, noble, que quiere vivir en la luz y que no siempre puede hacerlo por lo que sucede a su alrededor. Haciendo una comparación mal y pronto, yo diría que Brand podría ser un Stark. Pero esto es cosa mía, mis pajas mentales. La evolución de Spina y de Brand y de su propia relación está muy bien escrita y se desarrolla de una forma orgánica
que hace que sea muy apetecible seguir leyendo y ver cómo va cociéndose ese lazo que se crea entre los dos. Un lazo que a veces parece una cuerda irrompible y otras parece un simple hilo de seda capaz de resquebrajarse al menor toque. En este tándem Espina-Bran brilla muchísimo Espina, que es quien sufre la mayor transformación desde el principio de la obra hasta el final. Solo por ella a mí me merece la pena leer esta novela. Y sinceramente no me quiero meter en ningún jardín ni en ningún terreno pantanoso, pero me gustaría encontrarme más personajes así en las novelas. En cuanto a lo que se cuenta aquí, son unas pocas páginas más que el Medio Rey, pero aún así se cuenta mucho más. Es verdad que hay similitudes, en Medio Rey también había un viaje, pero era un viaje como de redención o como de encontrarse a uno mismo, muy alejado del viaje del héroe, pero que bebía un poquito de eso. En este caso también hay un viaje de transformación, que es el que sufre Espina, y es en parte similar al que sufrió Jarvis en su momento. Pero aquí tenemos todavía la complejidad añadida de que hay una guerra en ciernes y que la madre guerra está sobrevolando el mundo con sus alas y las matanzas, la destrucción, parece inevitable. Es verdad que para mí, y ya entro todavía un peldaño más en el terreno de lo personal y subjetivo, la última parte de la trama se me hace un poco pesada, pero nada, son 30 páginas. Hay un momento, un breve lapso que entiendo que tiene que ser así, pero que hace que se baje un poquito el ritmo. Pero se compensa con uno de los mejores duelos que yo he leído en cualquier obra de fantasía. Y no digo más. Y nada más, tampoco es plan de ponerme en este vídeo a analizarlo profundamente como sí que hice con Medio Rey, porque era la entrada a esta trilogía muy satisfactoria. En conclusión, una segunda parte muy digna, en mi opinión, mucho mejor que la primera parte, y un libro que se lee de forma muy sencilla, que lo tiene todo, personajes carismáticos con muchos blancos y negros, matices, grises, una odisea, un viaje y una guerra inminente. Yo ahora estoy inmerso en Media Guerra, la última parte, con otro personaje, porque el punto de vista vuelve a cambiar, eso ya te lo adelanto, pero supongo que ya te hacías una idea. Ya haré un vídeo en su momento, pero te puedo decir que me está gustando bastante y que me va a durar muy poco en las manos. Y nada más, espero que hayas disfrutado de este vídeo, que si no le has hincado el diente al Mar Quebrado, pues lo hagas, a que estás esperando, y que si te gusta este tipo de literatura estés pendiente porque iré subiendo más vídeos de otras cosas. En cuanto acabe la trilogía del Mar Quebrado quiero seguir con otras sagas y también iré hablando de películas y de otras cosas interesantes. Un placer estar aquí contándote lo que pienso de estas obras y ya sabes que si te gusta lo que hago puedes suscribirte, comentarme o simplemente compartir este vídeo con quien creas que le puede gustar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.